En esta segunda parte estaremos creando nuestras clases para realizar la gestión de las excepciones en nuestro aplicativo, para lo cual nos dirigimos al STS. Vamos a crear un paquete con el nombre Error Handler. En este paquete estaremos creando todas las clases para la gestión de los errores. Comencemos. Comenzaremos con la creación de esta clase, para lo cual clic derecho en New y Nueva clase. El Entity Not Found Exception va a heredar del Runtime Exception. Este se queja porque nos está pidiendo el ID de la serialización. Este no va a tener ningún atributo, pero estaremos llamando a los constructores de la superclase. ¿Para qué necesitamos esto? Para tener más información acerca del error que se ha generado. Guardamos. Ahora vamos a crear la segunda clase. Extiende del Runtime Exception. También se está quejando. También vamos a generar los constructores de la superclase. Guardamos. Ahora nos vamos con la tercera clase. Extiende también del Runtime Exception. Generamos los constructores de la clase haciendo referencia a la superclase. Ahora vamos a crear esta clase SubError, que dijimos que es una clase abstracta, que no va a tener método ni atributo. Ya. Ahora vamos a crear la clase ValidationError. El cual es una clase hija del SubError, de la clase SubError. Ya. Este va a tener atributos, como por ejemplo el objeto, que va a ser de tipo string. Va a tener otro atributo de tipo string, que es el campo. Otro atributo de tipo object, que es el valor de cada campo. Y otro campo de tipo string, que es el mensaje. Le damos un format y esto se está quejando porque les falta el @getter y el @setter. También agregamos el @toString. El @allArgument, un constructor con todos los argumentos, y un constructor sin los atributos, para lo cual nos estaremos ayudando con este ejemplo que tenemos. Ya. Ahora nos falta un constructor con dos parámetros.
Ya, entonces ya tenemos implementado nuestra clase. Ahora lo que vamos a hacer es crear la clase para gestionar, la clase genérica para gestionar los errores de parte del cliente. Este va a extender del runtime exception. Generamos los constructores de la superclase. Y este tiene dos atributos, que es de tipo private, http status y la lista de los suberror. Ahora vamos a generar el getter, el setter, el arroba toString y crearemos un constructor más. Este de acá. Ahora crearemos la clase para gestionar los errores de parte del servidor. Este va a heredar de runtime exception. Creamos los constructores y este tiene un atributo de tipo string, que es el code. Ahora lo que haremos es crear o agregar un constructor más con dos parámetros. Con mensaje y uno con el código. Ya, lo que vamos a hacer es ahora crear el arroba getter, el arroba setter, el arroba toString. Ya, entonces ya tenemos la clase para gestionar los errores de parte del servidor. Ahora vamos a crear la clase errorDTO para enviarle la respuesta al cliente. Entonces creamos una clase. Ya, este va a tener como atributo un private de tipo string, que es el código. Como podemos ver en la imagen, un código, un http status luego el tiempo de tipo day de Java útil, luego un mensaje de tipo string y un submensaje también de tipo string. Y finalmente una lista de suberrors.
Ya. Ahora se está quejándose porque le falta el arroba getter, el arroba setter, el arroba toString, y nos ayudamos con el ejemplo que tenemos. Nos pide que creemos varios constructores. Le damos un format y ya tenemos nuestro DTO de respuesta. Guardamos. Ahora lo que vamos a hacer es crear una clase para poder gestionar de manera centralizada nuestros errores o nuestras excepciones. Esa clase es el entity handler exception. Esta es una clase que va a extender de response entity exception handler, el cual va a tener una anotación arroba res controller advisor. Como estamos manejando servicios res, es bueno utilizar el arroba res controller advisor, pero si están manejando o si están utilizando Spring MVC, podrían utilizar arroba controller advisor, este de acá, pero nosotros estamos utilizando servicios res. Ahora lo que vamos a hacer es crear un método. Este método nos va a devolver un response entity y va a ser en el parámetro, vamos a enviar el DTO error. Ya, este método vamos a crear para poder utilizar en los posteriores métodos que vamos a crear. Por ejemplo, vamos a crear este método, un método este de acá. El arroba exception handler va a lanzar esta clase cuando se ejecute un error. Error DTO. También hemos creado unas constantes para manejar los errores del cliente, que van del 400, 401, 403, 404, los errores más comunes. Y para los errores del cliente, del servidor también, 500, 501. También hemos creado otras constantes para los prefijos. Por ejemplo, si es error del cliente, nos va a salir el CLI, pero si es error del servidor, el prefijo va a ser SRV. Con esto vamos a poder identificar si es error del cliente o del servidor. Ya. Entonces, en nuestro método que hemos creado, le estamos diciendo si se lanza una excepción o se genera una excepción, este va a venir acá y va a ser analizado. Si es un error de parte del cliente, vamos a ponerle como prefijo al código del error DTO, a este código le vamos a decirle que ponga como prefijo el del cliente, pero si es del servidor, como prefijo del servidor, para poder identificar si es error del cliente o del servidor. Ahora vamos a crear el método notFoundException. Error DTO.
Ya. Este método nos va a permitir a nosotros gestionar los errores de tipo NotFoundException. Esta notación va a lanzar esta excepción cuando se genere un error de este tipo. Veamos en la práctica, para lo cual haremos un run as clean, Maven clean, run as Maven install, para que tome los cambios que estamos realizando. Terminó correctamente. Ahora nos vamos al service InPL, a esta parte, y aquí haremos un ejemplo. Por ejemplo, este método nos devuelve o busca la editorial por el ID. En acá podemos ver que está buscando la editorial en la base de datos. Pero ¿qué pasa si no existe ese ID? Entonces tendría que lanzar una excepción, para lo cual utilizamos el or else tron. Este es una función anónima o es una función de flecha, y dentro ponemos o llamamos a nuestra clase, que es el entity NotFoundException. ¿Y cuál vamos a utilizar? El que tiene mensaje. Este mensaje es de tipo string. Le damos un format y le decimos la editorial con ID no existe, y aquí lo ponemos el ID.toString y ya tenemos la gestión del error. Ahora ejecutamos el aplicativo para hacer las pruebas. El aplicativo está corriendo en el puerto 9090. Nos vamos al Postman y hacemos la prueba. Este ID sí existe en nuestra base de datos y nos está trayendo un resultado. Pero ¿qué pasa si yo pongo un ID de 100? Este no existe en nuestra base de datos. Entonces tendría que arrojarme un error de 404, un not found, diciendo de que la editorial con ID 100 no existe. Entonces ahora sí nos está arrojando lo que nosotros le especificamos, el error de TO. Esto nos está devolviéndonos. Entonces de esa manera nosotros podemos gestionar los errores de manera centralizada en una clase, utilizando el arroba RESTControlledAdvisor y el arroba ExceptionHandler. Los demás errores ya la tengo implementado. Lo que haré es copiar a mi proyecto. Copio y pegamos. Ahora solucionamos algunos los errores que se están presentando. Le damos un format y guardamos. Ya tenemos los diferentes errores, ¿no? Por ejemplo, para gestionar los NotFoundException, los unpressable, error genérico del cliente. Con esto gestionaremos otros errores, ¿no?, que no estamos creándolo. Por ejemplo, el error 405, 6, dependiendo del caso, ¿no? Acá los que necesitan autorización. Estos son para gestionar los errores de parte del servidor.
todo tipo de los errores, 501, 500, 502. Este, por ejemplo, es para aquellos bodies que están mal formados. Entonces este es el que va a tomar, ¿no?, este error. Este, por ejemplo, para los parámetros que no están correctamente definidos. Y este son para validar el body, ¿no? Si necesitamos un campo null o no se permite un campo null, entonces con este estaremos realizando la validación. Entonces nosotros ya tenemos implementado en nuestro proyecto la gestión de errores de manera centralizada. Ya en los posteriores videos estaremos utilizando cada uno de estos errores en nuestro proyecto.